Oye, Master, ¿y por qué aquí en Japón los carros manejan al revés? Vienen del otro lado de lo que conocemos. Tienen los ojos muy cerraditos, no ven nada, entonces no sabían por dónde venir, pues era por acá, y bueno, pues órale. ¿Qué hay mejor después de las viejas y los autos? Pues los videojuegos, cabrones. Tron es la moda del 2017. Es un juego ideal para quienes tienen nostalgia por los juegos de estrategia de los 90. Solo que ahora desde tu celular y por si fuera poco, online. En las tiendas de descarga hay muchos juegos medievales, pero ninguno como este. Tiene impresionantes gráficos en 3D y más de 50 personajes a elegir. Descarga tu juego Tron usando los enlaces en la descripción y recibirás 200 unidades de oro gratuito para empezar con éxito. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo está Lalo? Hey, Master, un programa más acá en Japón. Sí, ahora andamos en Japón. Estamos en un pueblito que se llama Atsushiro, aquí en un lugar muy bonito, un templo. Me imagino que es un templo budista, Lalo. Me imagino que sí. No hemos entrado hasta el templo todavía, nos sentamos aquí a platicar un ratito con ustedes. Y Japón, qué diferente de China. Tremenda la diferencia, sobre todo la cultura, la gente, la educación de la gente. A lo mejor económicamente ahí se empiezan a poner a la par, si no es que China ya está mejor. Pero la cultura de la gente sí, totalmente diferente, la educación, ¿no?, de las personas. Y veníamos ahorita en un taxi platicando sobre ese tema de esas diferencias. Cuando estás en un pueblito como este, es cuando te das cuenta realmente de que estás en un país de primer mundo, porque sigue siendo limpio, sigue siendo ordenado, la gente sigue siendo educada. Y cuando estás en el tercero, Lalo, incluso en China, ¿no?, que ya es probablemente la mayor potencia económica, no sé si ya ha superado a Estados Unidos, pero incluso en China, cuando ves un pueblito, hay cero educación, hay cero limpieza, cero orden, etc. Y aquí no, impecable todo, en todo el país. Todo lo que he visto de Japón es impecable. Pero como este no es un programa ni de turismo, ni de política, ni de educación, ni de economía, vamos a hablar de los coches. Sigue habiendo, fíjense que en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, creó una ley para que la gente tuviera una forma, el pueblo en general, ¿no?, tuviera una forma más asequible de moverse. Y esa ley obligaba a las marcas a diseñar, bueno, no obligaba, daba la posibilidad a las marcas a diseñar un auto muy chiquito en tamaño y en potencia, que fuera apenas suficiente para llevar la familia a sus necesidades, a papá al trabajo, los niños al colegio, bla, bla, bla. Y eso se llaman kei cars. Pues estamos perdidos en un pueblito en Japón. Estamos perdidos en un pueblo en Japón. Se me hace curioso estar en un pueblito después de haber visitado Tokio, que es una super ciudad. Hiroshima es una ciudad sota también. Y estar aquí me parece interesante, Lalo. Oye, ¿cuántos K-Car, no?, en las calles? Es impresionante. Muchísimos. Los K-Cars, para los que no conocen, son autos chiquitos de menos de 3,60 metros de largo, motor también muy chiquito, máximo 68 caballos de fuerza, y dominan el mercado porque pagan menos impuestos. Y esa ley sigue vigente, ya ha tenido 2 o 3 ajustes en el tamaño máximo de los coches, en la potencia máxima de los coches, etc. Pero hasta hoy siguen siendo coches chiquitos, Lalo, y lo vemos por todos lados. ¿Qué porcentaje crees que está en las calles? O sea, porque cuando tú hablaste alguna vez en el programa, me acuerdo que hiciste un programa de K-Cars, yo dije, bueno, pues sí, ha de haber uno que otro ahí, pero no, o sea, yo veo el porcentaje demasiado grande, no sé qué cantidad. O sea, ¿te gusta un 70-30 de K-Cars? No sé si llega a tanto, pero yo creo que por lo menos 45-50 debe ser K-Cars. Es mucho, es muchísimo. Y la gente lo tiene pues porque es barato, la gente lo tiene porque a muchos no les importa
el estatus que pueda dar un coche. A muchos lo tienen porque es económico, porque es fácil estacionar, porque también hay leyes anti congestionamiento en las grandes ciudades. Y aquí, si tú vas a comprar un coche en Japón, tú tienes que probar que tienes un lugar donde estacionarlo. Y probar que tienes un lugar donde estacionar un coche grande aquí. Japón es muy caro. Sobre todo los bienes raíces son carísimos. Y es complicado. No lo puedes dejar en la calle como en México o Estados Unidos. Tienes que tener un lugar específico para estacionarlo y los estacionamientos son muy caros. El espacio es uno de los bienes más preciados en Japón. La gente altos ejecutivos que viven en México como reyes, llegan o regresan a Japón y tienen que volver a vivir en un depa de 50 metros cuadrados o menos que eso, por ese tema del espacio, ¿no? Entonces, los coches no son excepción y los K-Cars son una prueba de eso, Lalo. Oye, ¿tú crees que pegarían en México si algún día los llevaran, y que la gente los adoptara y que no hubiera este trauma? Porque yo los veo y se antoja manejarlos, sí. O sea, no sé, les vamos a pasar unas imágenes, amigos. No son carros feos y no son malas marcas, porque pues, hay Hondas, hay de todas las marcas, buenas marcas. Sí. Y se antoja, o sea, dices, ay, está como que padre. Mira, yo creo que sí pudiera funcionar un programa similar en México. Obviamente habría que hacer algunas adaptaciones. Japón, prácticamente todo Japón está a nivel del mar. Sí hay montañas, pero no hay muchas ciudades arriba de las montañas. Y eso hace con que 68 caballos de potencia sean suficientes. En México tal vez no fueran. Entonces, tal vez hubiera que pensar en un esquema de, los motores pueden ser turbos, ¿no? 3 cilindros, 1 litro, etcétera, cosas así. Me gustó este carrito, no lo conocía, Suzuki Hustler. No sé si me gusta porque es cuadradito, porque es Suzuki, o porque se llama Hustler, que es una página porno. Yo creo que es por eso. Brasil es un programa similar a los K-Cars en la época del gobierno de Lula. De hecho, fue antes de eso, fue mucho antes de eso, estoy mal hablando de esa cosa de Lula. Pero el programa similar de Brasil era solo con relación al tamaño del motor. Entonces un coche con menos de 1 litro pagaba menos impuestos. Y funcionó muy bien. Llegó un momento en que era alrededor de 70% de las ventas de los autos en Brasil eran de motores de menos de 1 litro. Luego la gente empezó a ganar más dinero, etcétera. El país creció económicamente, eso sí, durante el gobierno de Lula. Y los autos de 1 litro quedaron rezagados porque seguían siendo como los autos de los pobres. O sea, la gente no los compraba por opción, lo compraba por falta de opción, ¿no? Porque eran más baratos. Entonces Japón empezó así, pero hoy la gente lo compra como opción, por creer que está haciendo algo para ayudar a la economía o porque es sensato hacerlo. O sea, pudieran comprar un coche más grande, pero implicaría más gastos, más molestias, más dificultad de estacionamiento, etc. Prefieren comprar un K-Car. Entonces yo creo que sí funcionaría. Yo creo que la parte más complicada en México, Lalo, es convencer al gobierno a bajar impuestos. No, nunca va a pasar, pero tú tienes una idea de cuál es la diferencia en precio. Por ejemplo, suponiendo que costara un carro 100,000 pesos de tamaño normal, ¿cuánto sería el costo de un K-Car? Poniéndolo eso, en porcentaje. ¿Tienes idea? No tengo idea aquí cómo sería, pero es más o menos el equivalente a quitarle el IVA. ¿No? Entonces ponle 16%, sí, o sea, digo, en México le quitas el IVA, dejas otros impuestos y el coche en lugar de costar 80 costaría, en lugar de costar 100 costaría 80, ponle. 85. Por ahí. Sí, es que el cálculo se hace al revés, ¿no? O sea, es el precio del coche más IVA, no el precio con IVA que le quitas. Claro. ¿No? Entonces, a lo mejor sale 80. Sí, a lo mejor sale 82, tal vez, algo así, habría que hacer las cuentas. Entonces... Oye, ¿y crees que a lo mejor si pusieran, ¿cómo te diré? Que los lanzaran como moda? No tanto como para pobres. O sea, porque si lo lanzan así como, mira, pues es el más barato del mercado que te puedes comprar,
como está visto y lo que nos has platicado del Nano y de muchos otros experimentos así, de carros muy baratos que la gente de plano no les quiere entrar, si lo hicieran así como más de moda, como más de si lo traes eres cool, si lo traes eres bien, si lo traes eres, o sea, este tipo de rollo de marquetero. Sí, yo creo que definitivamente si lo llevaran tendrían que hacer algo así, ¿no? El gobierno tendría que lanzar una idea de esta es una campaña ecológica y por ahorro de emisiones, por contener las emisiones, vamos a tener que lanzar esos coches más chiquitos, etcétera, sin decir que la intención es motorizar a la gente. Eso fue absolutamente válido para el Japón de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, un país destruido, un país con una economía muy mala, pero si te fijas, Lalo, los dos países más destruidos después de la Segunda Guerra Mundial fueron Japón y Alemania, y hoy son potencias mundiales. Sí, oye, y ayuda mucho el tamañito, ¿no? Porque si tú te fijas... Del coche. Sí, claro, estamos hablando de coches, porque está muy desperdiciado. Cuando tú ves en las calles, va una sola persona regularmente manejando y los 3 asientos, mucho desperdicio de espacio. Ahora, no sé si te has fijado en otra cosa, Lalo, en Japón. Es el país de las grandes fábricas de motocicletas del mundo. Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, etc. No se ven muchas motos. No, curiosamente, qué sorpresa y no sé si tristeza de que no hay muchas motos. En China sí, motonetas más que nada y muchas eléctricas. ¿No será que lo que pasa es que los K-Kart son económicos y pues prefieres andar tapadito para la lluvia y puedes subir 3 personas puede más? Puede ser. Lo que sí sé es que los K-Cars son el motivo por el cual el Smart no es exitoso aquí. Es más, ni siquiera sé si se venda aquí. No sé si Smart diciendo la decisión más smart es no venderlo porque ellos ya tienen los K-Cars. ¿Para qué querrían un auto chiquito con solo 2 personas, ¿no? ¿Y te has puesto a ver que los chinos ya invadieron Japón? Como nos están invadiendo ahorita. Sí. Y ya se está vendiendo mucha gente. Sí, entonces mejor. Vamos a tener que cortar. Mejor ya cortamos el programa de hoy. Bueno, Sergio, gracias. Gracias, Lalo. Nos vemos, amigos. Adiós. ¡Ey! Cálmense, cabrones, tranquilos. Antes de que se sabroseen a Steffi, les tengo que decir, hay un buen canal en YouTube que se llama Botica Un Cuarto de Milla, ahí con el buen Babo. Vayan y visiten su canal, habla de autos y cosas bien chingonas. Ahora sí, señores, a disfrutar a la Steffi. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Ah, y recuerda, si quieres ver más videos, dale click aquí. ¿Eso será café, eso? Oye, Master, otra de las cosas padres de Japón, qué variedad de cafés tienen, ¿no? Muchísimo. Es increíble, es mi lugar preferido. Y hay unas maquinitas, todavía no hemos visto, pero hay unas, en este viaje, hay unas maquinitas que le picas a la lata y con café caliente.